¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia y en esta clase conoceremos el gobierno que desarrolló en nuestro país el presidente Juan Velasco Alvarado, del cual hemos estado conociendo un poco ya, ¿no? Recuerda que el presidente Juan Velasco Alvarado impone en el Perú nuevamente un gobierno militar, aquel país que ha gobernado por un representante de las Fuerzas Armadas. Este gobierno, este periodo se va a caracterizar porque fue gobernado por un representante de las Fuerzas Armadas y comencemos a conocer de llano lo que fue el gobierno de este presidente en nuestro país y vamos a ver los antecedentes. Primero, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que lo va a anteceder. Recuerda que Fernando Belaúnde Terry fue sacado del poder en 1968 por el golpe de Estado justamente que realiza Juan Velasco Alvarado y la principal causa pues va a ser el famoso escándalo de la página 11. Recordarás que se firma el contrato de Talara mediante el cual se cedía la explotación del petróleo del norte del Perú a la IPC, la International Petroleum Company, iba a explotar gran parte del crudo peruano y la página 11 que establecía pues la cantidad económica que el Perú se beneficiaba va a desaparecer del contrato. Por eso es que el pueblo va a rechazar de gran manera el gobierno que estaba desarrollándose hasta ese momento con mucha aprobación del presidente Belaúnde. En estas circunstancias, el presidente Velasco hace un golpe de Estado en contra de Belaúnde, iniciándose así un nuevo periodo militar en nuestro país. Recordemos los tres presidentes que van a anteceder a Velasco Alvarado hasta 1962. Desde 1956 hasta 1962 va a gobernar Manuel Prado Ugarteche y recordarás que este gobierno se le conoce como la convivencia por el pacto político que realiza con el APRA en 1962. Se convocan a elecciones, pero estas elecciones van a ser declaradas nulas y se impone un consejo militar que va a estar dirigido por Nicolás Lindey. Ese año hubo un gobierno transitorio, una junta militar gobernó el Perú en 1963 y estaba dirigida por Nicolás Lindey y en 1963 se convocan a elecciones en las cuales va a ganar el presidente Belaúnde, quien se enfrentó directamente en ese año a la candidatura presidencial de Víctor Raúl Haya de la Torre. El gobierno de Belaúnde va a ser un gobierno que va a contar inicialmente con mucha aprobación, tenía el respaldo de la clase media y también de un sector de la aristocracia. Sin embargo, la página 11 y el escándalo que fue la IPC va a terminar con derrumbarlo y el golpe de Estado después dirigido por Juan Velasco Alvarado. Es importante recordar que el golpe de Estado que realiza Juan Velasco Alvarado fue dirigido por una iniciativa propia, no personal. Él va a encabezar este golpe de Estado que sacó del poder al presidente Belaúnde. Ahora, comenzamos a ver la primera fase. Recuerda que este periodo también se le conoce como el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que va a tener dos periodos. Vamos a ver el primero, que es el de Juan Velasco Alvarado. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas va a tener dos representantes, dos presidentes. Estamos viendo el primero de ellos, que es el presidente justamente Juan Velasco Alvarado, que llegó al poder por un golpe de Estado y su gobierno, o la primera fase, se va a desarrollar desde 1968 hasta 1975 y va a ser una época de grandes cambios y de desconcierto social. ¿Por qué? Porque recuerda que Juan Velasco Alvarado va a presentar su plan del llamado Plan Inca, que recogía, era una fusión del proyecto de Belaúnde y de las marchas apristas, ¿no? Tenía influencia de ambos partidos. Va a recoger el fundamento de Belaúnde y la influencia aprista para presentar un nuevo plan de gobierno que fue el Plan Inca, pero esto causó en el país un gran desconcierto por los grandes cambios que estaban ocurriendo en materia económica, en materia social también, porque recuerda que va a ser un gobierno altamente
dictatorial, y de lo que más resalta de este periodo es que va a someter a los medios de comunicación, específicamente a la prensa escrita, ¿no? Cuando se establece el estatuto de libertad de prensa, va a someter a todos los medios de comunicación. Sin embargo, ese periodo que se desarrolla entre 1968 y 1975 va a ser una época de grandes cambios, pero también de gran desconcierto social. Por eso es que cuando se realiza la expropiación de la IPC, a lo que se le va a conocer como el Día de la Dignidad Peruana, el pueblo va a sentirse respaldado, pero era algo más que solamente populismo, ¿no? Se hizo la expropiación del IPC, se tomó el control de las instalaciones de la IPC, esto un poco para eliminar el contrato de Talara, para darle un poco para ganarse la aceptación del pueblo, ¿ok? Seguimos avanzando y vemos ahora de repente, dentro de lo más importante, el aspecto económico y cómo se va a perjudicar el Perú. Inicialmente lo que hace Velasco Alvarado es que en el Perú se imponga un sistema económico llamado primario. ¿Por qué primario? Porque se va a concentrar en la exportación de materias primas. ¿Ok? Se va a desarrollar la industria, se impulsó la industria, pero básicamente la industria que vendía pues materias primas. Recuerda que hay dos tipos de industria, ¿no? Una industria que vende productos terminados y una industria que vende pues materia prima. Obviamente la industria que vende productos terminados deja mayor arancel. Sin embargo, la economía primaria se concentra en la exportación de materias primas y además se aplicaron grandes impuestos a las importaciones. ¿Para qué? Para que no compitan con la producción interna. Los gobiernos militares, en su mayoría, se van a caracterizar porque impulsan el consumo interno. De esta manera, se van a aplicar grandes impuestos a las importaciones con la finalidad de que estas importaciones no compitan con la producción interna y pues el mercado peruano tenga una mayor cantidad de consumo de producto nacional. Esto afectó de gran manera a la economía porque ya se estaba consiguiendo el rechazo de otros países como Estados Unidos, ¿no? Primero, Estados Unidos se siente afectado cuando se expropia la IPC. Recuerde que la IPC era una empresa estadounidense. Primero esto de la IPC y después cuando disminuyen las importaciones, específicamente las estadounidenses, Estados Unidos va a tener un rechazo hacia el Perú y comienza aquí un poco la molestia a hacerse sentir de parte de los estadounidenses, ¿no? Seguimos avanzando y vamos a ver ahora lo que fue la aplicación de la famosa reforma agraria. Y recordarás tú que la reforma agraria fue un planteamiento, una iniciativa de Belaúnde. Sin embargo, no se pudo aplicar por la oposición que puso el APRA, que dirigía el Congreso, y se va a aplicar durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La ley de la reforma agraria fue aprobada el 24 de junio de 1969 como motivo de la festividad del Día del Campesino. Pon atención, el Día del Campesino se comenzó a celebrar en esta fecha durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero había un día que se celebraba desde el gobierno de Leguía, que era el Día del Indio. El 24 de junio era conocido como el Día del Indio y se celebraba pues desde el gobierno del presidente Leguía. Sin embargo, para justamente impulsar el desarrollo de la industria agrícola, el presidente Velasco Alvarado cambió el nombre de la festividad y en vez de dejó de llamarse el Día del Indio y comenzó a llamarse el Día del Campesino. Eso también es populismo y justamente este día se aplica la ley de reforma agraria que aprobaba la expropiación de las instalaciones agrícolas de la sierra y también de la costa. No se realizó un pago menor a los propietarios. Obviamente se les dio un pago, pero que estaba muy por debajo de lo que valía en realidad sus propiedades, y esto va a favorecer de alguna manera para que se pueda hacer la repartición de tierras, ¿no? Esta aplicación provocó una gran crisis económica y social. ¿Por qué? Es la mala aplicación de la reforma agraria, porque se dio tierras a los campesinos, pero el financiamiento fue la parte que falló. El campesino tenía tierras y era propietario de las tierras
que durante tantos años había trabajado. Sin embargo, no va a tener el financiamiento. Es por esto, pues, que la crisis económica se hizo sentir en el Perú, principalmente en el sector agrícola, y ahora vamos a ver lo que fue, pues, el fin de esta fase. El 29 de agosto de 1975 se produce el Tacnazo, dirigido por Francisco Morales Bermúdez, que en ese tiempo era ministro de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, por la mala aplicación de la reforma agraria, se va a ganar la desaprobación del pueblo y también de un sector de las Fuerzas Armadas. Por eso es que Francisco Morales Bermúdez lo sacó por un golpe de Estado y comienza la segunda fase de lo que fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Amigos, si hay preguntas, por favor, pueden comenzar a realizarlas.